tendríamos una dificultad sobre todo con el pensamiento filosófico posterior al romanticismo alemán del siglo XIX. No solamente la hermenéutica, como se conoce en las investigaciones filosóficas y teológicas contemporáneas, tiene inquietudes solamente con la interpretación de textos, sino que en la era post-wittgensteiniana, en la era post-heideggeriana, en la era post-Foucaultiana, estamos hablando de Ludwig Wittgenstein, de Martin Heidegger, de Michel Foucault, estamos ante un mundo en donde epistemológicamente se interpreta de que la realidad, el fenómeno del conocimiento es un fenómeno eminentemente hermenéutico. Es un fenómeno en donde la interpretación, donde el conjunto, el bagaje preconceptual del sujeto cognoscente tiene un valor fundamental a la hora de interpretar el fenómeno o el dato o el objeto, el contenido de conciencia. Pero nuestra investigación hoy no se va de alguna manera a concentrar en darle desarrollo a lo que la historia de la hermenéutica contemporánea traduce. Eso ya es para otra, sería para otro encuentro que podríamos titular sobre los problemas actuales de la epistemología contemporánea o la historia de la filosofía contemporánea. Lo que hoy nos concentraremos a hacer es hacer lo que tradicionalmente nosotros hacemos de manera instrumental en nuestros centros de investigación como hermenéutica sacra o hermenéutica bíblica. Y por eso hemos definido en esta breve presentación, o la hemos presentado de esta forma, leyes para la recta interpretación de la Biblia. Vamos a hacer lo que el pensamiento clásico reformado nos advierte. Necesitamos retornar a los orígenes clásicos de la investigación bíblica y para eso ya el pensamiento reformado nos había advertido lo que era absolutamente necesario y era un imperativo a ese retorno, que era el retorno a la dimensión filológica, gramatical e histórica del documento. Hay un acervo gramatical histórico que debe ser objeto de y debe ser advertido por el intérprete y por el lector, y también un contexto histórico que sirve de referencia para la interpretación del documento. Pero antes de entrar ya en materia, vale la pena de alguna manera explorar cuáles son los diversos contextos en los que la hermenéutica y por qué la hermenéutica debe ser objeto de investigación. Esto lo quiero hacer con todo propósito porque nuestro clima antiintelectual, particularmente en los pueblos caribeños, en los pueblos de la cuenca caribeña. Hoy yo hablaba con otro querido compañero también de otros espacios apologéticos latinoamericanos, advertíamos algo que Pablo Alberto de Irós decía en su libro El protestantismo en Latinoamérica. Pablo Alberto de Irós decía de que tenemos un clima cultural, esto lo decía él para finales del siglo XX, tenemos en Latinoamérica un profundo clima antiintelectual, entre otras cosas porque nuestra sociología protestante latinoamericana tenía una profunda resistencia antielitesca, digamos. Por definición somos antielitescos y cualquier forma de aproximación intelectual a la literatura bíblica, a la investigación teológica era observada con sospecha. Hoy podemos ver, y puedo ver con mucho agrado, cómo el despertar apologético en las nuevas generaciones del liderazgo de la Iglesia latinoamericana hoy están refutando o por lo menos brindando nuevos horizontes para el desarrollo de inquietudes que son legítimas y que históricamente han formado parte de la experiencia cultural y social de la Iglesia. Nos encontramos hoy con un despertar auténtico de las investigaciones apologéticas, del imperativo apologético, reconocer que tenemos que presentar defensa y razón ante todo aquel que demanda una razón de nuestra esperanza. De alguna manera yo celebro este tipo de iniciativas como las que tú adelantas en Oído Activo y las que podemos ver en intelectuales teístas, en Fe Razonable y en sus diversas secciones regionales en Latinoamérica. Creo que hoy tenemos que justificar por qué la investigación hermenéutica, una palabra sospechosa para mucha gente, es una investigación pertinente para la formación teológica y absolutamente necesaria para la formación ministerial. Entre otras cosas, porque nos encontramos ante un documento que fue escrito, y si quieres vamos presentando algunas de las láminas,
que hemos propuesto para nuestro encuentro en el día de hoy, la siguiente lámina puede darte una aproximación a por qué lo estamos haciendo. Es incuestionable que el crecimiento en términos del vocabulario paulino siempre estuvo asociado a la idea del conocimiento. El conocimiento bíblico es sin duda alguna el fundamento de lo que nosotros entendemos por crecimiento espiritual. No podemos negar que no podemos, como diría Eric Fromm en su libro El arte de amar, no podemos amar lo que no conocemos. Y el creyente profundiza en el conocimiento de Dios no solamente por la vanidad de ostentar alguna suerte de competencias académicas o intelectuales. El conocimiento bíblico, como ya lo advertía Pablo a los Corintios, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El conocimiento, si no cumple un propósito de edificación, si no cumple un propósito, por supuesto, de edificación para el cuerpo de Cristo, y los objetivos finales serían en última instancia amar a Dios, serían factores de envanecimiento. La soberbia intelectual también está presente en los círculos y en las esferas teológicas. Tú puedes ver personas con muchísimas competencias académicas y lamentablemente la soberbia puede ser uno de los lamentables acicates de su promoción permanente, ¿no? La soberbia intelectual y académica es un tema serio para los círculos teológicos. Por eso, en alguna ocasión, creo que fue Juan Damasceno el que afirmó diciendo que uno de los grandes dramas de la historia de la Iglesia es que los santos no son teólogos y los teólogos no son santos. Nos encontramos ante esa lamentable condición de la intelectualidad cristiana que muchas veces ha batallado con el escollo de la soberbia. Pero no podemos negar de que el conocimiento bien administrado, el conocimiento administrado bajo la dirección del Espíritu Santo, viene a ser un factor de crecimiento fundamental para la Iglesia. Y yo creo que ya basta de ese clima antiintelectual fideísta, esa perspectiva que lamentablemente nos dejó al margen de los grandes debates teológicos, apologéticos en la mayor parte del siglo XX y lo que resta del siglo XXI. Yo creo que este despertar que, como te reitero, hoy forma parte de los jóvenes, traduce quizás una necesidad fundamental del hombre. Nosotros necesitamos interpretar la fe y interpretar nuestra vida no en forma departamentalizada. Es decir, este es el ámbito de mi fe, este es el ámbito de la ciencia y no tienen vinculación alguna. No, yo creo que la condición del hombre, como lo diría Johannes Hirzberger, es la natural propensión a la integración sistemática de una cosmovisión. Pues esa necesidad de aportarle coherencia a la experiencia y al discurso de la fe es un imperativo que que hoy y a lo largo de toda la historia de la Iglesia se ha impuesto a todo aquel que se aproxima, como lo diría Lucas en el prólogo de su obra, pues tenemos que investigar diligentemente las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y también tenemos que ponerlas por orden para poder presentarlas de manera sistemática. Vamos a tener que poner por orden esas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pues yo creo que esa natural propensión a la sistematización, esa natural propensión a la unidad del conocimiento, son aspectos que son sin duda un acicate fundamental en la investigación teológica, y la hermenéutica viene a ser la ciencia fundamental para brindarnos los orígenes de ese conocimiento que necesita una sistematización y, por supuesto, brindar claridad a la complejidad de un documento que fue redactado en más de 1500 años, en por lo menos 3 idiomas y en 3 continentes distintos, bajo diversas égidas culturales. Pues por supuesto que es un documento que tiene una problematicidad fundamental, y si quieres vas agregando, pasando a la siguiente lámina. Yo creo que es muy aburrido que me ponga a leer eso, mejor lo vamos, eso le queda a ustedes como material luego para desarrollar, ¿no? Pero de alguna manera nos encontramos ante un problema serio en la iglesia contemporánea, y es que las investigaciones han señalado de que tenemos que solamente el 5% de la iglesia está leyendo la Biblia. Imagínate, el 5% de la iglesia en Occidente está leyendo la Biblia y solo el 1% la estudia, porque hay una diferencia sustancial entre leerla y estudiarla. Sin duda alguna, tenemos
un problema serio. ¿Y cuál es el fundamento en última instancia, ya que nosotros seguimos las tradiciones reformadas y protestantes? De alguna manera, ¿cuál es el fuente? Es un debate epistemológico interesante. ¿Cuál es el origen del conocimiento teológico? La subjetividad, o como lo diría Friedrich Schleiermacher, ese sentimiento de dependencia con el absoluto, o es que dio inicio a toda esta teología del sentimiento, ¿verdad? Romántica, postkantiana. ¿Será que es ese sentimiento subjetivo de dependencia y que hoy podríamos ver, por ejemplo, en algunos arrebatos místicos, otras fuentes para el conocimiento de la naturaleza y del carácter divino? ¿Será que el origen del conocimiento, del conocimiento divino es la subjetividad o cualquier forma de encuentro teosófico o de arrebato místico? ¿Será ese el fundamento del conocimiento de Dios? Pues hoy tristemente tenemos que afirmar de que la iglesia latinoamericana requiere una nueva reforma, es porque hemos tristemente diluido en todo ese mosaico de posibilidades metodológicas, se ha diluido la Biblia como el único fundamento para la articulación y conocimiento de la naturaleza divina. Sin duda alguna, tenemos que volver a la fuente primaria de la información, como nos lo recuerda Alfonso Ropero: Dios viene de Dios. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer al Dios que se reveló a sí mismo, porque sería imposible, sería un acto de una jactancia presumir de que Dios es una construcción intersubjetiva de la comunidad, o como lo dice la teología de Wellhausen, y la alta crítica afirmó en alguna ocasión de que el Antiguo Testamento no es otra cosa que el agregado mítico del folclore hebreo. Es una construcción social de la comunidad posexílica, y esa construcción intersubjetiva derivó, o por lo menos derivando de cuatro fuentes: la yavista, la eloísta, la deuteronómica y la sacerdotal, articularon una concepción de la divinidad que no es otra cosa que el resumen sociológico de esa interacción cultural de la comunidad postexílica. Bueno, si nosotros creemos esas estupideces, hoy tienen mucho prestigio académico, pero para nuestra perspectiva es una absoluta estupidez y una negación absoluta del concepto de la revelación divina, tendremos serios problemas prácticos y serios problemas en términos de unidad conceptual de nuestra fe. ¿Cuál es el origen del conocimiento de Dios? ¿Cuál es, de alguna forma, cuando queremos explorar la naturaleza, el conocimiento del carácter, el alcance de su naturaleza, de su cualidad metafísica, ontológica? Pues tendremos que entrar a lo que Dios reveló en su palabra. De alguna manera tendremos que explorar la revelación especial. Claro que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero la revelación especial viene a darnos detalles que, como nos recordaría C.S. Lewis, Dios no puede ser una creación de la intersubjetividad, o en este caso de la subjetividad humana, porque para nada nosotros hubiéramos construido un Dios como el que está plasmado en esas sagradas escrituras. No, 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 es absolutamente inverosímil pensar y concebir al Dios consagrado en esas páginas como si fuera una objetivación de mi propia conciencia. De alguna manera, aquí nos encontramos ante un imperativo. Tenemos que volver a la Biblia. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué estudiamos este documento? Pues estudiamos este documento para evitar los errores doctrinales. Por eso estudiamos no solamente la Biblia, por eso necesitamos de la actividad de hermenéutica. Por eso necesitamos de una saludable aproximación al documento sagrado, de una ciencia que nos permita explorar y sistematizar el contenido consagrado en ella, porque necesitamos evitar los errores doctrinales. Pues podemos ver que gran parte de los escollos de los movimientos sectarios tienen por fundamento un escollo de origen hermenéutico. La mayor parte de los que hoy ostentan una deformación clara de la fe es porque tienen problemas en su ejercicio hermenéutico, en su forma de aproximarse al documento. Pues estudiamos hermenéutica porque necesitamos evitar el problema, por supuesto, de las desviaciones doctrinales. ¿Por qué estudiamos hermenéutica? Tenemos que hacer una apología de la apología, y una apología en este caso de la hermenéutica, por la dificultad que nos presentan algunos pasajes.
¿Puede alguien negar que no necesitamos, que no hay? Para muchos que banalizan la investigación apologética, nos dicen, pero ¿para qué nos vamos a poner a hablar de estos temas? Lo importante es hablar de las 4 leyes espirituales y que la gente se salve. Pero es que sucede de que, por supuesto, cuando tú quieres explorar el corazón de la Biblia, como lo llamaría Martin Luther King, en Juan 3:16, el corazón de la Biblia es absolutamente comprensible. No hay que ser un doctor en teología, no hay que tener destrezas académicas sobrenaturales para de alguna manera suscribir y poder entender lo que Juan 3:16 nos relata. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que alcance vida eterna. Esa descripción, ese mensaje lo puede asimilar cualquier persona, desde un analfabeta hasta un PhD egresado de Harvard o egresado de la Sorbona de París, de Oxford o de Cambridge, de cualquier lugar, o del MIT. No importa el origen, analfabeto, humilde, del tercer mundo, del cuarto mundo, del inframundo, tenemos capacidad para poder discernir y entender eso. Pero nadie puede negar lo que Pedro advierte cuando dice de que hay algunas cosas de las que dijo Pablo que son difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición. Así que el estudio de la hermenéutica es absolutamente necesario porque tenemos escollos serios que solventar, sobre todo en documentos y pasajes que tienen aparentemente o que se presentan como aparentes contradicciones o como contradicciones a todo el cuerpo sistemático de la doctrina de nuestra fe, y debe ser objeto de atención hermenéutica y de echar mano de los recursos que las ciencias de la investigación hermenéutica nos brindan, tanto en su dimensión gramatical como en su dimensión histórica, para poder solventar esos problemas. ¿Por qué de alguna manera tiene la Biblia pasajes difíciles y cuál es el nivel de complejidad que la Biblia tiene? Bueno, para empezar, vamos a hablar de lo que la sociolingüística nos advierte. La Biblia tiene, por lo menos, hasta donde he podido contar algunas cosas, tiene más de 14.000, creo que entre 14.000 o 16.000 palabras empleadas en ella. Y las investigaciones sociolingüísticas hoy nos advierten de que la mayor parte de los bachilleres, y estas estadísticas las estoy tomando de los países del Caribe, creo que para el sur la gente lee un poquito más. Creo que hay mayor inquietud académica, intelectual o mayor propensión a la lectura en los pueblos del sur, por lo menos latinoamericanos. Tengo esa impresión. Pero la mayor parte del grueso de nuestros jóvenes tiene un acervo lingüístico de 400 a 500 palabras. Y creo que el 50% de ellas son obscenidades. Así que tenemos un documento con casi 16.000 expresiones y un lector que solamente dispone de 400 herramientas lexicales para su interpretación. Fíjate, ya la hermenéutica, ya el propio objeto de nuestra investigación nos advierte que vamos a tener complejidades serias que solventar. Estamos ante un documento que de alguna manera fue escrito en un periodo de más de 1500 años, un milenio y medio. Fue escrito por diversas nacionalidades en 3 idiomas particularmente, sirvieron para la redacción del documento que hoy es objeto de nuestra investigación. La evolución sociolingüística que tuvieron sus idiomas, así como la evolución sociocultural y el desarrollo progresivo de las verdades consagradas en ese documento, es otra de las relaciones o otras de las razones por las que nosotros tenemos que hacer de la hermenéutica una ciencia de investigación, por la complejidad del documento que se nos presenta como objeto de estudio. Situaciones políticas distintas, situaciones culturales muy distintas y tan heterogéneas y variopintas que podrían traducir un auténtico escollo epistemológico para la articulación y sistematización de nuestra fe, pues la Biblia presenta una evolución y un desarrollo en términos progresivos de la revelación que ameritan una aproximación, por supuesto, documentada y bien, trazada en términos también intelectuales.
Pues ahí nos encontramos con algunos de esos escollos. La complejidad del documento hace absolutamente necesaria una aproximación a través de estas ciencias de la investigación como es la hermenéutica. Por otra parte, ahí tenemos una sugerente idea de cuáles son las condiciones para el estudio provechoso de la Biblia. Habíamos advertido de que este es un documento que no solamente se puede aproximar desde una perspectiva espiritual, intelectual. Sin duda alguna, no me estoy aproximando al Popol Vuh, al Bhagavad Gita, al libro de los muertos egipcios. No me estoy acercando a la República de Platón ni a la política de Aristóteles. No estoy hablando del Tractatus Lógico Filosófico que le podemos dar una aproximación distinta. No. Estoy ante un documento que, desde nuestro entendimiento, es el documento que Dios reveló para dar a conocer su naturaleza y carácter. Y por lo tanto, como Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 nos lo advierten, para sacar el mejor provecho de nuestra lectura, ya Pablo lo advertía, yo, gran parte de la dificultad que tengo para conocer a Dios, voy a leer Romanos 12:2, siguiendo una ley lógica que se llama contraposición, donde pongo el consecuente como antecedente y el antecedente como consecuente. Pablo decía de que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante vuestro Dios, que es vuestro culto racional. Y para sorpresa del fideísmo antiintelectualista latinoamericano, ahí en la expresión racionales lógicos. Para sorpresa de muchos, la revelación es lógica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No conocemos a Dios porque no estamos presentándonos como sacrificios vivos ante Él. Epistemológicamente, hay una dificultad, hay algo que agregar a las perspectivas de la epistemología clásica griega y a las perspectivas del realismo crítico que la mayor parte de los apologistas cristianos suscribimos. No estamos solamente ante un fenómeno de sujeto y objeto en donde el objeto puede ser captado de forma objetiva a través de, en este caso, de la aprehensión intelectual y de la captación de la dimensión eidética del objeto. Existen un conjunto de condiciones espirituales necesarias para poder acercarse a la Biblia de forma provechosa. Y es que no puede sacar provecho de la Biblia un lector que no se acerque al documento con reverencia, en el reconocimiento de que es un documento revelado. No podemos sacar provecho de él. No estoy hablando de un documento más de la historiografía, de la literatura clásica de nuestro hemisferio o de la experiencia universal. Estamos ante un documento que debemos reconocer es la palabra eternal de nuestro Dios. El otro aspecto que debe estar presente en la condición del creyente es la humildad. Entre otras cosas, yo voy ante ese documento con el reconocimiento y la necesidad de entender de que yo, lejos de enseñarle ese libro, a pesar de que fue un libro redactado en una comunidad precientífica, tengo que acercarme a él en el reconocimiento de que muchas de sus expresiones fueron articuladas en un vocabulario en comunidades precientíficas, pero yo tengo que reconocer con humildad que allí está plasmada, sin duda alguna, la palabra eternal de nuestro Dios. La docilidad necesaria para que ese libro transforme mi vida. De alguna manera, yo no me voy a acercar a ese documento solamente para adquirir competencias para un combate intelectual, para yo ganar algún argumento, para prevalecer en alguna contienda de carácter académica o intelectual. No, yo me voy a este libro porque ese libro necesito que ese libro transforme mi vida, de que esa palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, que esa palabra, como diría el salmista, transforma el alma, convierte el alma. Debemos acercarnos como el barro, con la docilidad del barro en las manos de un alfarero, para que ese documento le dé forma al que lo lee. Y estamos ante un documento vivo. Fíjate, el compromiso con la verdad es otro de los imperativos que el mundo posmoderno hoy nos niega. Diría la hermenéutica postestructuralista o el deconstructivismo de Jacques Derrida, por ejemplo,
diría de que es una absoluta estupidez tratar de consagrar un dato objetivo en un documento cuando las tesis postestructuralistas hoy nos advierten de que el documento logró autonomías de su autor y que el libro se va resemantizando con cada lectura y que el libro tiene tantos sentidos e interpretaciones como el intérprete le quiera conferir. Pues esto para nosotros, esto es un temazo que yo estoy seguro es uno de los grandes problemas epistemológicos para el filósofo contemporáneo, lo que involucra el relativismo, de la relativización de la verdad, lo que involucra el interpretar de que estas tesis post-heideggerianas hoy nos advierten de que es casi una quimera tratar de ir detrás de una verdad universal o absoluta que sirva de referente para la investigación. Pues después de todo, la verdad es una construcción intersubjetiva, una objetivación propia de la conciencia. Para nosotros no. A pesar de que es un sugerente debate que nos invita en este momento a introducirnos en él, me limitaré a advertir y decir de que la verdad no puede ser interpretada como una mala palabra para la investigación bíblica, y uno de los grandes escollos epistemológicos que tenemos es demostrar que estamos suscribiendo una verdad que tiene estatus universal y a un objetivo, de que hay una alteridad, independientemente de mi conciencia o de mi aproximación subjetiva, hay un acervo objetivo de verdades que deben ser objeto de proclamación y de adecuada sistematización teológica y doctrinal. De no tener eso presente, sino seguir las tesis post-heideggerianas, por ejemplo, la de Rudolf Bultmann, que nos habla de un proyecto de desmitologización de la Biblia, pues nos vamos a quedar con las dos tapas negras de la Biblia, porque si desmitologizamos la Biblia, y aparentemente, y perdonen el reduccionismo quizás excesivo y hiperbólico que estoy empleando con lo de los dos tapas, pero claro que si tú desmitologizas la Biblia en el vocabulario de Bultmann, nos quedamos con que todo evento sobrenatural no tiene un referente objetivo histórico, sino que debe ser interpretado de forma oblicua, alegórica, desmitologizada. Tenemos que desarraigar el elemento moralizante de la historia, pero debemos hacer abstracción de esos datos que históricamente no tienen un fundamento. Chico, negar la historicidad del documento bíblico, negar la veracidad de su historia, ¿por qué yo tengo que creer en un libro que no está diciendo la verdad? ¿Por qué yo tengo que creer que los datos allí registrados son auténticos? Esto es un tema neurálgico para el debate teológico contemporáneo. Yo no puedo sustraer la dimensión objetiva, universal, la veracidad y la historicidad claramente, taxativamente plasmada en el documento sagrado, y que por otra parte la arqueología y la historiografía misma ha demostrado, pues denegar yo la historicidad de ese documento y no tener un compromiso absoluto con la verdad, pues yo no voy a sacar provecho de ese documento, y lejos de yo ser un obrero aprobado, no soy el obrero del cual Pablo advierte debe presentarse aprobado ante el Señor, sino por el contrario, reprobado por no trazar bien la palabra de verdad. Y en última instancia, dependencia en la iluminación del Espíritu Santo. Estas condiciones son absolutamente necesarias. No podemos conocer a Dios si no, de alguna manera, si no tenemos esto bien claro. Yo decía hace unos días atrás, compartiendo alguna de estas cosas, qué bueno sería, por ejemplo, leerse 100 años de soledad con el Gabo Márquez al lado, ¿no? Oye, explícame esto de Macondo, explícame de los Buendía, lo del rabo de cochino de los Buendía, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Cuáles son los orígenes del realismo mágico? Qué maravilloso sería leerse, por ejemplo, Don Quijote teniendo a Cervantes al lado, imagínate. Leerte a Quijote y tener a Cervantes a tu lado, los escollos hermenéuticos que la lectura puede brindarte, sería tú su autor, pues qué formidable, ¿no? Podría ser tener al autor del documento al lado tuyo. Pues esa realidad está presente en la investigación teológica del creyente. El autor de ese documento está presente en la vida de quien pretende interpretarlo y acercarse con reverencia, humildad, docilidad y compromiso de verdad, pues se va a encontrar cara a cara con el autor de ese documento.
de yo reconocer que ese documento no es un libro más, pues el autor de ese texto, de ese maravilloso libro que transformó la historia de la humanidad y ha transformado nuestras vidas, pues podemos tener un diálogo abierto con él y sin duda alguna sería todo lo demás que hemos dicho absolutamente imposible de llevar a cabo si la iluminación del Espíritu Santo no fuera el auxilio para que nuestro deteriorado, porque hay que advertir a las tesis tomistas, a las tesis que afirman de que la racionalidad del hombre no fue lesionada por la condición pecaminosa. Yo soy un tomista también y suscribo gran parte de las tesis apologéticas consagradas en lo que consideramos uno de los esfuerzos de sistematización más claros de la historia del pensamiento. Pero hay que tener mucho cuidado cuando la racionalidad misma se le confiere una autonomía en donde no sea necesaria la iluminación del espíritu. Yo creo que la razón misma fue contaminada, fue lesionada por el pecado y por eso necesitamos el auxilio de la iluminación para la posible integración y captación de las verdades consagradas en ese libro. Bueno, sin más, vamos entonces a la siguiente regla. Aquí tenemos algunos de las características, ¿verdad? Y hemos visto por qué es necesaria la hermenéutica. Ya eso creo que lo vimos, lo tuvimos hace un momento, Héctor. Si quieres, vamos a acercarnos a lo que hemos titulado la número 13, la 14, la regla, ok, la lámina número 14. Ya eso, parte de esto lo hemos dicho. Bueno, en líneas generales, permítanme, ya podemos advertir por qué es necesaria la hermenéutica. La complejidad del documento así nos lo advierte. Su origen, su procedencia, sus destinatarios, los idiomas que sirvieron para su configuración y redacción, la complejidad per se del documento, un documento donde muchos conceptos complejos están presentes, necesitan de una aproximación, de una ciencia que nos permita de alguna forma integrar, sistematizar y aclarar los escollos que por supuesto la exegética y la aproximación gramatical e histórica al documento nos brinda. Bueno, hemos visto entonces que esto es lo que hace absolutamente necesaria la hermenéutica. Ya hemos visto cuáles son las condiciones para sacarle provecho a la lectura de la Biblia. Vamos entonces a entrar en materia y vamos a hablar particularmente de esta primera regla, la regla fundamental. Y yo agregaría a esto, si ustedes me permiten, otros matices más, ya lo veremos en la explicación. Regla fundamental, la Biblia tiene que explicarse a sí misma. Lo que ella diga en una parte, deberá ella misma explicarlo a renglón seguido o en otra parte. El axioma es, sea la Biblia su propio intérprete. Esto es una absoluta, de alguna manera, un absoluto imperativo de la investigación bíblica. Ahorita tenemos un debate bien acalorado con algunos sectores de la Iglesia Católica y la pertinencia de las tradiciones en la interpretación del documento sagrado, en el dogma, en la evolución del dogma de la fe. Hemos visto algunos de los espacios de mayor divulgación de las redes sociales saturados con este debate. ¿Es la Biblia sola o las tradiciones y los padres también? ¿Es la confección es cátedra del Papa y la participación del magisterio de la Iglesia o es solamente la Escritura? Nosotros seguimos apostando por la sola Escritura. Y a pesar de lo que decía Hans Kuhn, de que mucho oro y mucho polvo nos distancian de la auténtica percepción del Jesús de la Biblia, lo que la reforma y el pensamiento reformado ha planteado es que la única forma de acercarnos realmente a la identidad de la naturaleza y el carácter de Dios es volviendo a la sola escritura como criterio epistemológico para la construcción del contenido y el desarrollo del contenido de nuestra teología. La teología primariamente o tendrá un carácter institucional, o tendrá un carácter folclórico, o tendrá un carácter bíblico. Yo creo que gran parte del escollo de la teología católico-romana y del debate que nosotros hoy sostenemos con gran parte de estas tradiciones
es que, por supuesto, estamos partiendo de principios y de criterios metodológicos muy distintos. Para nosotros, la teología es fundamentalmente una actividad que tiene su origen en la exegética bíblica. Y cuando queremos fundamentar nuestra concepción del mundo, nos estamos preguntando no por las tradiciones que de forma concomitante estuvieron acompañando a las actividades y a las labores exegéticas de las comunidades a lo largo de 21 siglos de peregrinación en la iglesia, no. Metodológicamente nosotros interpretamos que el origen del conocimiento teológico tiene un arraigo estrictamente exegético y bíblico. Exegético, por supuesto, gramatical e histórico. Una aproximación filológica al documento es la apuesta que brindó en este caso Lutero y el propio Calvino como orientación propia de la investigación teológica. Si yo quiero de alguna manera privilegiar aspectos de la tradición institucional de la iglesia protestante o pentecostal, por ejemplo, o de la iglesia bautista de la que yo soy pastor, o de las tesis y de las tradiciones institucionales presbiterianas, o si yo quiero integrar la sociología de gran parte de mi experiencia de la fe dentro de la actividad exegética o hermenéutica más bien, pues yo estoy brindando una transgresión a este principio hermenéutico. Yo no me quiero aproximar a la Biblia desde la perspectiva de un bautista, de un pentecostal, de un metodista, de un presbiteriano. Yo quiero aproximarme y creo que este es el gran desafío. Tendríamos que responder a otros grandes desafíos que la epistemología contemporánea nos impugnaría. Por ejemplo, tú puedes acercarte a un documento al margen de tus tradiciones, me diría Gadamer, o sería la impugnación que el pensamiento post-heideggeriano me haría. Pues nosotros sí creemos que bajo la iluminación del Espíritu Santo podemos aproximarnos a ese dato objetivo de alguna forma, de manera clara y, por supuesto, definitiva y concluyente. La Biblia tiene que ser su propio intérprete. La Biblia tiene a renglón seguido las posibles interpretaciones y las posibles paralelismos para su recta interpretación. Cuando la Biblia da una definición, nos da renglón seguido, nos da una palabra, en muchas ocasiones, epexegéticamente, nos da una misma interpretación de lo que nos quiere decir. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, verso 8, vamos a hacer un ejercicio de esta regla fundamental. La Biblia tiene que explicarse a sí misma. Muy bien. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podríamos leer eso, un lector inadvertido está abriendo la Biblia por primera vez y se consigue con este documento. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues la pregunta metodológica es la siguiente. ¿Qué significa vivir según la carne? Porque yo quiero agradar a Dios y yo presumo que el intérprete y el lector, el interlocutor, querrá tener de alguna manera agradar a Dios y preguntarse, bueno, ¿y qué rayos significa en última instancia vivir en la carne? Pues la Biblia más adelante en Gálatas 5, 19, 21 explica y define lo que es la carne, o por lo menos la expresión fáctica, práctica de lo que la carne traduce en el vocabulario teológico del Nuevo Testamento. Mira lo que dice en Gálatas 5, 19 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que fíjate, si yo dejo que la carne, por ejemplo, sea definida por las tradiciones greco-romanas, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que el cuerpo es la cárcel del alma y por lo tanto todo lo que el cuerpo haga es pecaminoso. El pesimismo antropológico que derivó de esta perspectiva fue la que llevó a que algunas perspectivas ascéticas en la Edad Media incurrieran en lo que Pablo señalaba era un acto de apostasía. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, los cuales Dios creó para que por medio de ellos diésemos acción de gracia. Lo decía Pablo a Timoteo, le advertía que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de los cuales prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Bueno, si yo interpreto que vivir en la carne es vivir en el cuerpo y que cualquier experiencia corporal es lesiva,
pues yo voy a derivar en una suerte de ascetismo místico ostracista, en donde yo digo no manejes ni gustes ni aun toques, nada del mundo. Pero cuando la Biblia me da una interpretación de que la carne es ese punto de la condición de la naturaleza del hombre que está en abierta rebelión con Dios y no necesariamente se identifica con el cuerpo per se, porque hay una perspectiva mucho más optimista en el Nuevo Testamento del cuerpo, donde se interpreta como templo del Espíritu Santo. No se ve como la cárcel del alma que las tradiciones órficas y que luego Platón y el neoplatonismo integraron, pues vamos a tener dos lecturas muy distintas de lo que la carne traduce en el vocabulario antropológico de nuestra experiencia teológica. Bueno, fíjate, aquí podemos ver que la Biblia misma está explicando lo que interpreta por carne. Estamos viendo de que no es que está condenando Dios la corporeidad o la experiencia física de la dimensión humana, no, está condenando son esos aspectos que están en abierta rebelión con el precepto y la voluntad divina. Puedes darte cuenta cómo esta norma de fe a la Biblia, su propio intérprete, es una norma que de forma incontrovertible debe estar presente. Quizás los teóricos de esta actividad y los que se, de alguna manera, todos los teóricos de la actividad hermenéutica nos recordarán de que la ley fundamental, la regla de oro de la actividad hermenéutica es el principio del contexto. Y ese contexto se puede explorar en diversas aristas y en diversas orientaciones. Una de ellas es esta. Pues la Biblia es su propio intérprete porque el contexto es el que da el sentido al juego lingüístico allí empleado. Si tú quieres conocer el sentido de una expresión, pues vas a tener que preguntarle al documento donde se está empleando para poder tener un sentido pleno de lo que el documento nos está revelando. Vamos a ver entonces. La regla, otra de las reglas que se deriva de este principio es tomar el texto como está escrito, analizando, utilizando las normas del idioma sin hacer aplicaciones espirituales o simbólicas. Antes de hablar de este punto, porque estamos hablando y apostando por la literalidad de la aproximación bíblica, el profesor de escatología bíblica de las Asambleas de Dios, John G. Howe, nos hablaba de este principio de esta manera. La Biblia quiere decir lo que dice y dice exactamente lo que quiere decir. Las tradiciones alegóricas de los modelos hermenéuticos datan no solamente de la escuela de alejandrina, donde algunos historiadores de la actividad hermenéutica han querido centrar pues su investigación. Ya el pensamiento platónico y estoico tenía propuestas de aproximación alegórica a los documentos, por ejemplo, de la mitología de Homero. Y ahí tenemos, por ejemplo, digamos, la radicalidad o la crudeza con la que algunos de los relatos de la mitología clásica eran expuestos, de alguna manera tuvieron que haber sido matizados por una aproximación alegórica, ¿no? En realidad, Homero no estaba hablando de que los dioses tuvieran esas características tan desgarradoras e inhumanas allí plasmadas, esos antropomorfismos tan radicales presentes en el pensamiento mitológico, sino que debemos más bien alegorizar lo que estaba diciendo el autor, ¿no? Y deberíamos tener una lectura más benigna, alegorizándola. Pues esta tradición Filón de Alejandría, el neoplatónico de origen judío, la integró como una propuesta para aproximar el pensamiento judío al pensamiento clásico, y luego Orígenes y Clemente de Alejandría abrazaron las tesis que hoy particularmente son las favoritas por el pensamiento católico romano, ¿no? Los modelos alegóricos. De alguna manera, esta aproximación hermenéutica que fue propia de las escuelas alejandrinas, de alguna manera nos decían de que el documento tenía encriptado un acervo de verdades que la letra en primera instancia no permitían revelar. Es decir, tenemos que desentrañar ese encriptado mensaje que se esconde detrás de la literalidad del documento. Y esta fue la propensión propia de la escuela alegórica, de la escuela alejandrina. Luego, en los padres, en este caso, que Juan Crisóstomo, por ejemplo, brindó una oposición abierta a esta perspectiva y le dijo, no, tenemos que anclarnos a una evidencia gramatical, histórica y literal del documento. Pues esta regla viene a hacer honor a las tradiciones reformadas y cómo la patrística, particularmente
Juan Crisóstomo, vino a recordarnos en la necesidad de plantarnos en una aproximación literal al documento como primera aproximación al documento sagrado. Tomar el texto como está escrito, analizarlo utilizando las normas del idioma sin hacer aplicaciones espirituales y simbólicas. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta afirmación en Mateo 6:11, según Orígenes, no se debía leer de manera literal. El pan nuestro, en última instancia, ¿cómo a ti se te ocurre que le vamos a pedir a Dios algo tan prosaico, tan terrenal, tan mundanal como el pan? Nosotros deberíamos estar pidiendo de alguna manera quizás el pan de vida en la Eucaristía o en alguna suerte tenemos que alegorizar esa expresión que pareciera muy mundanal y parece que debería tener digamos, un sesgo más alegórico. No podemos pensar que le vamos a pedir el pan a Dios. Pues yo creo que cuando la Biblia dice pan es pan y cuando dice vino es vino. Yo creo que en el balance perfecto consagrado en el Nuevo Testamento, en la oración del Padre Nuestro, tenemos un Dios que está preocupado por la dimensión fáctica, también terrenal del hombre y también por su dimensión espiritual. En primera instancia nos lo presenta como Padre Nuestro. Y es un Padre y nos enseña a pedir perdón por nuestras iniquidades y nos enseña a pedir para ser librados del mal. Pero también el Dios que se preocupó por nuestra alma, se preocupa también por nuestro cuerpo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, esta es una teología de alegorizar este documento. Podemos advertir que es una teología donde tenemos un sujeto sin cuerpo, sino que es solamente alma. O nos podemos poner en el otro lado del péndulo, por ejemplo, el de la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez y de Leonardo Boff, en donde solamente el pan terrenal es el que hace falta y que es el único que debería, a través de la hermenéutica, por supuesto, de la Escuela de Frankfurt y todas las tesis post-heideggerianas, pues deberíamos resemantizar el documento sagrado y luchar por el pan auténtico, que es en este caso la comida y los bienes terrenales de este siglo, para la reivindicación de un proletariado oprimido. Entonces no podemos poner en el otro péndulo un alma sin cuerpo o un cuerpo sin alma, pues la Biblia nos brinda un balance perfecto. Aquí tenemos un Dios que nos enseña a pedir por el pan nuestro de cada día. Otra de las formas en las que nosotros cuando tenemos un problema serio y mantengo en el mismo punto, me mantengo aquí, es por ejemplo el tema de las bebidas alcohólicas y en Latinoamérica esto es un tema que ha sido casi un escollo que poco piadoso es un pastor que esté advirtiendo de que el vino no es pecado tomarlo. Parece que es mucho más piadoso desmentir a toda la Biblia y negar toda la evidencia antropológica, cultural y exegética consagrada en ella antes que advertir de que yo sí puedo tomar vino. Parece que no es muy piadoso, pero fíjate, documentos como Juan 2, 1 al 10, mira lo que dice, por ejemplo. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, bueno, para algunas tradiciones protestantes caribeñas, allí no es vino sino jugo de uva. Entonces no tenemos el problema del pan de Orígenes, sino que tenemos el problema del vino de Gigi Ávila. Porque el problema del pan para Orígenes es que el pan era muy terrenal y para Gigi el vino es muy mundano. Pero entonces la Biblia tenemos que alegorizarla cuando es incómoda a nuestras versiones institucionales y folclóricas de la fe. Y entonces nuestra propensión es, bueno, este texto no lo podemos tomar literal, vamos a tener que alegorizarlo. O por lo menos darle un sentido, vamos a tener que resemantizarlo. Allí no puede ser vino, tiene que ser jugo de uva. Pero entonces eso, si eso es así, en lógica formal, cuando tú defines una premisa como verdadera, vas a tener que admitir la verdadera en todo el sistema. Este es el problema formal que tiene ese planteamiento. Si no estamos hablando de vino, entonces tenemos un problema hermenéutico más complejo más adelante, porque Pablo dice, no os embriaguéis con vino. ¿Cómo te va a embriagar algo que no tiene la potencialidad de embriagarte?
¿Por qué Pablo nos advierte que nos puede embriagar algo que se supone no es un jugo? Está incurriendo en una en un absoluto desvarío. No, era vino. Así no nos guste que diga vino, en disciplinas hermenéuticas, la Biblia quiere decir lo que dice y dice exactamente lo que quiere decir. Te das cuenta que cuando entran en conflicto la teología institucional y la teología bíblica, lamentablemente la teología institucional prevalece. Pues cuando no hay compromiso con la verdad y cuando queremos que el documento diga lo que la sociología de nuestra fe quiere que diga, yo buscaré caminos de alegorización o de resemantización del documento. Pero aquí dice la escritura claramente que y fueron y también invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En algunas aproximaciones generosas, podríamos estar hablando de unos 600 litros de vino. Quizás en unas más conservadoras de unos 400 o 350 litros. Tenemos 2 lecturas o posibles varias lecturas en sistemas, pero mira lo interesante de esto. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este texto ha traído problemas a la teología institucional y folclórica nuestra. Y te estoy dando un ejemplo de cómo la literalidad del documento, si queremos trazar bien la palabra de verdad, vamos a tener que respetarla más allá de nuestros prejuicios institucionales o folclóricos. Ahí tenemos una clara evidencia de cómo nos podemos desviar de los propósitos hermenéuticos si nuestros prejuicios culturales terminan prevaleciendo por encima de la literalidad del documento sagrado. Eso por una parte. Podemos ver que la Biblia es su mejor intérprete, de que debemos aproximarnos en primera instancia al texto utilizando las normas del idioma sin hacer aplicaciones espirituales o simbólicas. Y ahora vemos el siguiente paso en nuestra aproximación hermenéutica. En caso de encontrarnos con algún escollo de esta naturaleza, tendremos que seguir con este otro principio. Tomar el sentido particular o figurado de las palabras si la aplicación de la regla número 1, es decir, la literalidad, presentara un fenómeno o algo fantástico que aplicaría esta regla. Miren esto, y esto podría ser objeto de una profunda controversia con la teología católico-romana. Bueno, ya parece que está de moda esos debates en espacios apologéticos, ¿no? Pero miren acá, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es interesante eso, ¿no? Si nosotros, ¿qué? Teníamos que hacer un ejercicio de antropofagia o de canibalismo. Sería que Jesús estaba invitando a un fenómeno de antropofagia, ¿no? Bueno, la teología católica lo resolvió de alguna manera no alegorizando. En este caso, la teología católico-romana literaliza donde se debe alegorizar y alegoriza donde debería literalizarse. Es interesante. Sin embargo, toda la Eucaristía desde la perspectiva de las tradiciones medievales y católico-romanas, o las tradiciones católico-romanas, están consagradas en una lectura literal de ese documento, pero para nosotros no puede ser un acto de antropofagia o de canibalismo. Nosotros entendemos que esto tiene un valor simbólico, tipológico, que de alguna manera traduce de manera tipológica y simbólica su muerte y su acto redentor al verter y ofrecer, molido fue por nuestras iniquidades y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y al participar por medio de la fe de ese sacrificio,
Yo hago propia las palabras de Jesús al decir de que su sangre es verdadera bebida y su carne es verdadera comida. No tengo que comerme literalmente una divinidad para yo participar del don de la salvación. En este caso es un elemento tipológico y por supuesto algo muy parecido podemos verlo, por ejemplo, en Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo ahí el texto? Que toda carne se había corrompido, que había un conjunto de zombies, de cadáveres, de gente que estaban carnes corrompidas marchando. No, no, chicos, están hablando de manera alegórica, es una sinécdoque lo que se está empleando allí, se está tomando la parte por el todo. Y lo que se está empleando es una figura retórica que, por cierto, qué bien le viene a la investigación hermenéutica una aproximación, por ejemplo, a lo que en la historia de la lógica se llamó la teoría de la suposición medieval. Qué importante es el estudio del idioma y del lenguaje particularmente. Hay serios debates de filosofía del lenguaje consagradas en las investigaciones hermenéuticas que todo estudiante aventajado y todo estudiante riguroso debería advertir. Los lógicos medievales nos recordaban de que, y la lógica se estudió en la Edad Media con propósitos exegéticos. La teoría de la suposición es un temazo que luego más adelante estaremos abordando en el curso de lógica, pero creo que tiene sentido en parte una aplicación de lo que vemos acá. Por ejemplo, aquí carne corrompida, alguien podría decir, pero ¿qué significa carne aquí? Porque aquí carne parece que no significa lo mismo que en Gálatas. ¿Qué podemos aquí advertir? Bueno, lo que Guillermo de Ockham, Alberto de Sajonia y los lógicos medievales nos advertían. No todas las palabras, por supuesto, dependiendo al empleo que tenga en el discurso proposicional, en la narrativa del texto. La teoría de la suposición lo que advierte es que un símbolo puede suponer en lugar de un objeto en la predicación proposicional de distintas maneras, de manera metafórica, alegórica, sinecdótica, metonimia, sinécdoque, hipérbole, antonomástica. Hay tantas formas en las que las expresiones pueden representar un objeto en la predicación proposicional y no advertir esos niveles de lenguaje nos pueden poner en algunos escollos y problemas serios exegéticos. Pues el explorar esa dimensión del lenguaje y sus diversos niveles de significación es otra de las interesantísimas actividades que nos esperan cuando hacemos investigación hermenéutica. Y particularmente aquí, cuando la literalidad del texto parece un exabrupto, pues nos corresponderá investigar bajo qué figura y cuál es el nivel de lenguaje que empleó el autor para suponer por un objeto en la predicación proposicional. Ok, y con esto, de alguna manera, vamos ya cerrando para abrir el compás para otras preguntas, porque ya el que se tiene que ir soy yo y tenemos de alguna manera otros compromisos que cumplir. Pero fíjate, esta tercera norma, vamos siguiendo hasta aquí bien, ¿verdad? Creo que es algo bastante sencillo. Yo pienso que por eso está dentro de los pensum de formación teológica. Es la primera ciencia que está presente en la mayor parte de nuestros pensum de formación en cualquier ámbito de investigación académica, ¿no? Pero fíjate, vimos la literalidad como fundamento de nuestra primera aproximación, la alegorización cuando la literalización o la aproximación literal y apofántica del documento es la primera opción y parece un exabrupto, pues tendremos que aproximarnos al documento de una manera alegórica y reconocer cuáles fueron las figuras retóricas allí empleadas. Ahora vamos a ver esta otra norma, y es basar el análisis a la luz del sentido que el resto de las palabras que componen la oración indica. Esto tiene que ver con algo que el segundo Wittgenstein nos dice en las investigaciones filosóficas, y disculpen siempre tener que llegarnos allí, pero es que existen diversos juegos lingüísticos y diversas formas en las que una palabra puede tener distintas acepciones. Cada juego lingüístico resemantiza nuestras expresiones. Tenemos que atender en qué dimensión y en qué contexto se está empleando una expresión
para poder apuntar y reconocer cuál es el sentido claro que una expresión tiene en la narrativa y en el discurso del texto sagrado. Miren, por ejemplo, Hechos 14:8 dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántense, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Tenía fe. Ahora mira la otra expresión, fe. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Míralo como dando fe tiene una acepción distinta a tenía fe del capítulo hecho de 14:8. Vamos a ver la otra expresión. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Allí tenemos tres acepciones de la misma palabra. Y por supuesto que tenemos ayudas gramaticales, tenemos ayudas que en sus diversas dimensiones, tanto semántica como en su dimensión gramatical, semántica, sintáctica, pragmática, pues un estudiante tendrá que aproximarse y reconocer esas diversas dimensiones del empleo del lenguaje, lo que decíamos anteriormente, y también advertir de que la polisemia de un documento dependerá del contexto en el que se emplea. En Hechos 14:8-10, tenía fe, en este caso era la convicción de que el poder de Dios podía asistir. En Hechos 17:30, dando fe sería el equivalente a dar un testimonio verídico, incontrovertible. Estoy dando fe, es como notariando y dando un testimonio en donde yo acredito que las palabras que se están afirmando son verdaderas. Pero en Judas 3, por la fe una vez dada de los santos, se nos está hablando de la fe ya como contenido de cosmovisión, como la Weltanschauung, lo que la teología alemana llamaba la Weltanschauung o la cosmovisión, el conjunto de valores que integran la visión del mundo, el conjunto de valores que sistemáticamente orquestan la visión del mundo consagrada en nuestra espiritualidad. Así que podemos ver que cada contexto resemantizó o le dio una acepción distinta a la expresión fe. Tenemos eso que advertir. Y por supuesto, una persona que se quiera aproximar a un documento de manera seria no se va a quedar solamente con el documento y una versión en nuestros idiomas, tendrá que aproximarse al documento, a los textos más antiguos, a los documentos acreditados para una aproximación de investigación, y tendrá que aproximarse tanto en su dimensión gramatical. Y cuando hablamos de esa dimensión, estamos hablando de su dimensión no solamente sintáctica o morfosintáctica, de su dimensión semántica, su dimensión pragmática. Hay formidables herramientas para la investigación de la Biblia en esos idiomas, y ya todos esos números están echados y todos esos análisis lingüísticos ya están echados. Yo creo que tenemos formidables instrumentos para una aproximación a este imperativo gramatical histórico de nuestra aproximación al documento. Pues el contexto señalará sin duda alguna el uso y el empleo que cada expresión tendrá en cada juego lingüístico, en cada universo simbólico, y eso tiene que ser algo que advierte el intérprete cada vez que se aproxima, no solamente a la Biblia, yo creo que a cualquier documento. Lo que estamos estudiando acá no solamente aplica para la Biblia, yo creo que aplica para cualquier documento, con cuanto más rigor para el documento que nosotros interpretamos es la norma infalible de nuestra fe y de nuestra conducta, y es la palabra eterna de nuestro Dios. Entonces, con estos tres principios, hoy quiero abrir el compás para las preguntas y las inquietudes que ustedes puedan tener. La siguiente semana seguimos con el resto de los textos y de los principios.